Hola, ¿qué tal, Hola, Antonio? buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio, se te ve muy bien. Eh, y David va a hacer una pequeña presentación tuya, ¿vale? Ujú. Tenemos aquí esta sala muy bien de gente, de la nuestra, de la de verdad. Y muchas ganas de escucharte, ¿vale? David. Vale. Bueno, a verdade é que é unha alegría te connosco. Antonio, a verdade é que cando nos dixeches que te animabas a participar, pois foi unha alegría. E nada, por hacer unha presentación, decir que Antonio Turiel é licenciado en Ciencias Físicas e Ciencias Matemáticas pola Universidade Autónoma de Madrid, doutor en Física Teórica e experto en Oceanografía, actualmente é investigador do CSIC e desenvolve o seu traballo no Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Como divulgador científico, leva anos expoñendo as súas teses no blog de Oil Crash. En setembro do 2020 publica o libro Petrocalipsis, Crise enerxética global e como non a imos solucionar, que este libriño é moi interesante e recomendable, a verdade. E dicir tamén que a pasada primavera, esta primavera en abril, creo, compareceu unha comisión de transición ecolóxica no Senado para que se estaba tramitando a Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética. Durante a súa ponencia, alertou aos senadores de que a lei que estaban elaborando quedábase curta e non contemplaba o escenario do importante descenso enerxético ao que nos imos ter que enfrontar, ¿no? Que é a charla que titulamos hoxe, ese es el tema del que nos venía a hablar, ¿no? Crisis energética global y retos para la transición. Bueno, nada, sen máis, cando queiras, Antonio. Bueno, pues buenas tardes. Necesitaría que cerráis el micrófono allí porque si no tengo retorno y entonces es un poco molesto porque me digo a mí mismo. Vale, gracias. Nada, voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Vale. Y como suele pasar... Vale, Ah, no, ya no hace falta que nada. Ya lo veo, que está ahí. Pero tengo un pequeño problema y es que esto me sale encima. Estas cosas pasan siempre con el Skype. A ver. No, esto es muy puñetero el Skype. Un segundito, ¿eh? Esto, la manera de resolverlo típicamente es... a ver. Tengo que dejar de compartir. Perdona, estas cosas, como digo, son bastante frecuentes. Dejar de compartir. Se ha quedado frita. ¿Qué ha pasado aquí? Joder. Madre de Dios. Ciérrate, hombre. A ver. No pasa nada, ¿eh? Cuelgo y vuelvo a llamar porque es que veo que no hay otra manera de hacerlo. Bueno, tampoco va a ser así posible. Es porque él considera... Bueno, espérate. Considera que está activo el modo presentación. Toma ese. Ahora. Bueno, no pasa nada. A ver, eso. Entonces, en vez de cerrarlo, lo que hago es lo pongo aquí abajo. Y con un poco de suerte, cuando lo vuelva... Vale. Perfecto. Ahora sí. Está por ahí abajo un poco molesto, pero bueno, no molesta tanto. Muy bien, pues nada, voy a hacer la presentación. Una cosa, y tendría que me confirmáis el tiempo que tenéis previsto que hable. Podéis abrir un momento el micrófono y me decís cuánto tiempo queréis, porque dependiendo del tiempo me extiendo más o me extiendo menos. Nada, la idea era 1 hora y media. Hay 1 hora y media, o sea que da tiempo... Vale, mi idea es hacer una presentación de entre 45 minutos y 1 hora para dejar luego pues media hora para preguntas o 45 minutos para preguntas, ¿vale? Bueno, empezamos porque ya hemos perdido mucho tiempo con los problemas técnicos. Bueno, pues como sabéis, bueno, primero todo, gracias por invitarme a participar.
Y bueno, lo que os voy a explicar hoy es esta Antonio. presentación que se llama Crisis Energética Global y retos para la Antonio, transición. mira, Sí, creo que no vemos la presentación. un momento. Fantástico, estas cosas. No pasa nada, Vale, porque no hay problema ninguno. Hay tiempo de sobra, o sea que... No estaba compartiendo, un momentito, ¿eh? A ver, que ahora... Es un poco puñetero, ¿eh? El Skype para estas cosas. Siempre estas cosas... No, porque me sale esto, porque veis esta pantallita pequeñita, que yo no quiero que se vea. Entonces, esta es la puñeta. Entonces, es que la verdad que no sé cómo decirte... Sí, no, esto es intrínseco del Skype. Entonces, lo que tengo que hacer es que salga la pantallita, minimizarla por aquí abajo en algún sitio, ¿vale? Compartir, que la puñetera no se mueva. A ver si se deja. No se ha dejado, pero no pasa nada, la vuelvo a bajar. Y ahora me pongo a compartir, vuelvo a conmutar los escritorios. Y ahora sí. Está perfecto. Bueno, perdonad. Vale, perfecto, gracias. Bueno, bien, empezamos. El fin del petróleo barato, ¿no? Que es el momento histórico en el que ahora mismo nos encontramos. A principios de este año, en enero de este año, salió esta noticia. ¿No? Repsol abandona el petróleo y prepara su salida de 5 mercados estratégicos. Y entonces, si uno lee la noticia, de hecho, el epígrafe que viene justo debajo del título, nos enteramos de que Repsol ha reducido en un 90% su inversión en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos desde el año 2014. Además, esto no es una cosa que empiece con la COVID, sino que empieza mucho antes. Básicamente, pues ha reducido enormemente su inversión. No solamente es Repsol quien lo ha hecho, sino de hecho todas las compañías del mundo, el conjunto de las compañías petrolíferas del mundo, han reducido su inversión desde el año 2014 aproximadamente un 60%. Lo cual es interesante porque del año 98 al año 2014, de hecho, lo habían multiplicado por 3. Sabía que el esfuerzo en upstream, en el segmento de búsqueda y puesta en explotación de nuevos desarrollos, habían multiplicado por 3 el gasto. Y el año 2014 pasa algo, que a partir de lo cual deciden que van a empezar a invertir cada vez menos en buscar nuevos yacimientos. ¿Y esto por qué? Bueno, la razón es porque no queda petróleo rentable en el mundo. Esta gráfica, que es de julio del año 2014, es de un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, y lo que podemos ver en esta gráfica es la línea de color azul, es los gastos de las 127 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo, con tanto todo tipo, pues públicos y privadas, nacionales y multinacionales, y la línea verde representa sus ingresos por operaciones. Y como veis, pues hay un desfase muy grande consistentemente que empieza en 2011 y que llega a ser de 110.000 millones de dólares anuales los años 2012, 13 y 14. Entonces, como veis, en este momento las compañías estaban perdiendo muchísimo dinero. Y eso pasa en un momento que el precio del petróleo es históricamente el más alto de la serie histórica en precios medios, ¿no? Hay un precio pico el año 2008, que es más elevado, de casi 150 dólares por barril, pero el periodo que se extiende de 2011 hasta mediados de 2014, el precio del barril de petróleo supera en media los 110 dólares por barril, que además, casi casualmente, es el precio máximo que se sabe que puede aguantar la economía. Hay diversos estudios que han analizado cuál es el precio máximo, el umbral de dolor que fuerza que la economía entre en recesión, y en particular por los estudios del profesor James Hamilton de la Universidad de California en San Diego, que de hecho tuvo una comparecencia el año 2010 en el Congreso de Estados Unidos para explicar esto. Y ese precio máximo pues está ahí alrededor de esto, de los 120 dólares por barril, una cosa así. Por tanto, lo que le pasa a las compañías es que con los precios más altos que puede soportar la economía, entre 110 y 120 dólares por barril, perdían dinero, y además perdían dinero rápidamente. Y este es el motivo por el cual, justo en el año 2014, empieza un periodo de fuerte desinversión de las compañías petroleras en el negocio del petróleo. No es porque de repente les entra una conciencia ecológica, y por supuesto no es una cosa ni que tenga que ver con la COVID, ni que sea algo del último año. La Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a los países más ricos del mundo, pues la agencia siempre intenta vender pues digamos un relato en el cual pues la disponibilidad de energía siempre va a aumentar, y se supone que propone estrategias para adaptarnos a los distintos escenarios de energía.
y siempre se han negado a aceptar que podía haber un problema con el petróleo hasta los últimos años. Entonces, en los informes de los últimos años, poco a poco, hay un reconocimiento a regañadientes de esta difícil verdad, y es que estamos llegando pues al máximo de producción de petróleo, sobre todo teniendo en cuenta pues que las compañías ya no invierten, porque ya no queda petróleo con el que puedan ganar dinero. Y en particular, en el informe que sacaron en noviembre del 2018, el informe anual, el World Energy Outlook del 2018, nos avisan que se pueden producir diversos picos de precio del año 2018, pues cuando sale el informe, hasta el 2025. Y en particular muestran esta gráfica, en la cual lo que podemos ver es, por una parte, pues lo que es la producción de los campos actualmente en producción, contando todo tipo de petróleos convencionales y petróleos no convencionales, y vemos que si vemos por dónde iría la demanda en el escenario de referencia, que es el de nuevas políticas, faltarían hacia el año 2025, que es aquí nada, hasta 34 millones de barriles diarios para una demanda esperada de 100, o sea que faltaría el 34% de la demanda esperada. Es cierto que en el informe pues dicen que sí se toman ciertas medidas, se hacen ciertas inversiones, el fracking en Estados Unidos se multiplica por 3 y toda otra suerte de consideraciones un poco rocambolescas, pues se podría reducir este déficit a solo, entre comillas, el 13%, que igualmente es enorme. Tenemos que pensar que cuando fue la crisis del 2008, la caída del consumo fue del 4%, o sea que un 13% no es precisamente moco de pavo. En el mismo informe enseñaban esta otra gráfica de cómo pensaban ellos que podría evolucionar la producción de todos los líquidos del petróleo en los próximos 25 años si no hay nueva inversión. Esto evidentemente es un aviso navegantes a las compañías. Si no invertís, si dejáis de invertir, pues lo que va a pasar es que la producción de petróleo va a caer muy rápido y va a ser menos de la cuarta parte de lo que es ahora en el año 2040. Esto es lo que decía en el año 2018, pero no ha habido ningún cambio de rumbo. Y el año 2020, pues encima además hemos tenido la COVID, y esta es la situación que tenemos en el 2020. Ya se empieza a notar que hubo un descenso de producción por culpa de la COVID en el año 2020. Y lo que nos muestra este gráfico de la Agencia Internacional de Energía es muy curioso, porque nos muestra dos escenarios de demanda, que son el escenario de desarrollo sostenible, que corresponde pues, a la curva en verde, y el de políticas anunciadas, que es el escenario de referencia, que es la curva de color azul. Y al mismo tiempo, la misma gráfica nos muestra cómo iría la producción de petróleo en el caso de que no haya nueva inversión, que es la línea de color marrón claro, o en el caso de que solamente se invirtiera en mantener los campos existentes, que es la línea de color marrón un poco oscuro. Como podéis comprobar, en el peor de los escenarios, en el que no hubiera inversión, la producción de petróleo caería hasta un 50% respecto a los máximos. Incluso en el escenario de que hubiera la inversión únicamente en los campos ya existentes, la producción caería alrededor de un 20%, que es muchísimo. 20% se compara, por ejemplo, a la caída del consumo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, aquí lo que nos están diciendo es que hay un problema muy serio. Va a depender efectivamente de lo que hagan las compañías, pero las compañías, bueno, pues ya habéis visto lo que ha hecho Repsol este mismo año, van a seguir un poco por donde iban, porque lógicamente lo que no quieren hacer es perder dinero. Este problema del petróleo no es solo con el petróleo, hay otras fuentes, las otras fuentes de energía no renovables también están llegando a su cenit y ya llegaban a su cenit antes de la COVID. Aquí tenemos cómo ha evolucionado la producción de carbón del mundo en energía, porque el volumen es un poco mayor porque no todos los carbones tienen el mismo contenido de energía. Algunos, digamos, ocupan mucho para la energía que producen, pero bueno, pues lo que se ve es que estamos en una fase pues, de plato ondulante y básicamente pues hemos tocado techo aproximadamente hace el año 2014 y desde entonces pues lo típico, esto es muy típico de cuando llegas al máximo de producción de algo, que pues empiezas a tocar un poco con el techo de producción, el precio es muy caro, entonces hace caer la demanda, pero luego pues cae el precio, al caer la demanda, entonces se recupera, pues empiezas a hacer este tipo de oscilaciones, ¿no? Esto es muy, muy habitual cuando algo se vuelve escaso, cuando llegas al máximo de producción. Y en cuanto al uranio, pues bueno, de nuevo vemos este plato ondulante, ¿no? Con la diferencia de que además en el caso de uranio pues parece que hubiera empezado ya un declive bastante pronunciado. No me faltan los datos del 2020, pero bueno, creo que es más o menos igual. Haciendo un resumen de cuál es la situación de las fuentes de energía no renovable, refiriéndome en sus porcentajes a los datos del informe anual de BP del año 2019, tenemos que, por una parte, en lo que se refiere al petróleo, el año 2005 marca el máximo de producción
del petróleo crudo convencional, que es el petróleo de toda la vida, que es el que sale de este tipo de pozos que se ven en el fondo de pantalla, ¿no? Que se llaman pozos de cabeza de asno, ¿no? Que cabecean arriba y abajo mientras bombean petróleo, que es ese petróleo más fácil de extraer y más versátil, una sustancia que permite hacer más cosas y permite refinar también más combustibles y otros productos. Y si contamos con todos los otros sucedáneos, los líquidos no convencionales, que se ha introducido para compensar el hecho de que llevamos 16 años que la producción de petróleo crudo convencional no sube, el cenit total de todos los líquidos que asimilamos a petróleo se habría producido el año 2018. Es decir, hace ya casi 3 años, porque fue en diciembre del 2018. Y representaba el 33,6% de toda la energía primaria, toda la producción de petróleo. La segunda fuente de importancia es el carbón. Su máximo de producción habría sido el año 2014 y representaba el 27,2% de la energía primaria mundial. Por lo que respecta al gas natural, todavía no ha llegado a su máximo de producción, pero parece que ya está muy cerca y estamos viéndolo estos días con lo que está pasando con el precio de la electricidad y el precio del gas, y representaba el 23,9% de la energía primaria mundial. Y en cuanto al uranio, pues su máximo habría sido el año 2016 y representaba el 4,4% de la energía primaria mundial. Si miramos la contribución conjunta de todas estas fuentes de energía no renovable, nos encontramos que su máximo de producción conjunto, además de energía conjunta, habría sido en algún momento entre el año 2018 y el año 2020, o sea que ya está pasado, ya está en el pasado, y representan el 89% de toda la energía primaria que se consumía en el mundo. Hay una cosa que hay que tener presente. Yo de lo que hablo es del máximo de producción, del cenit de producción. Llegar al cenit quiere decir llegar al punto máximo, donde estás extrayendo el máximo posible. Y a partir de aquí empiezas una fase de declive, que en el caso del petróleo hemos visto que puede tener una caída acelerada en los próximos años, que luego pasará a ser una caída más paulatina, pero que en general lo que se espera es que una vez que se llegue al máximo se produzca un declive que se alargue durante muchísimo tiempo, con lo cual el problema de llegar al máximo de producción de energía no es un problema de quedarse sin energía, sino que te quedas corto. Cada vez vas teniendo menos, ¿no? Yo el ejemplo que pongo siempre para hacerlo entender es el de una persona a la que le están reduciendo el sueldo. Si tú ganas 2.000 euros al mes, pues bueno, tienes un sueldo bien, estás bien, vives bien, no tienes problemas. Si el año siguiente te reducen el sueldo a 1.800 euros al mes, pues bueno, todavía ganas una cantidad de dinero más que respetable y vives bien y no te gusta que te bajen el sueldo, pero bueno, vas tirando. Si al otro año van y te lo bajan a 1.600 euros al mes, pues bueno, ya te empieza a molestar, ¿no? Y si luego progresivamente con el paso de los años te lo siguen bajando y luego pasas a 1.400 euros al mes y al otro año 1.200, luego 1.100, luego 1.000, luego 950, luego 900, luego 875. Es un proceso que se puede alargar durante muchísimos años y tú nunca dejas de cobrar, no es que te quedes sin sueldo, pero la vida se te va haciendo cada vez más cuesta arriba, te cuesta más llegar a final de mes porque tienes menos dinero. Pues con la energía pasa lo mismo, lo que va pasando es que se nos va reduciendo nuestro sueldo energético y cada vez nos va a costar llegar más a final de mes, a hacer todas las actividades que hacíamos hasta ahora, porque vamos a tener una cierta escasez de energía que va a irse alargando a lo largo de años y décadas, con momentos de caída más brusco, como el que seguramente vamos a vivir ahora con el petróleo, y momentos de caída pues más paulatina, algún pequeño repunte que enseguida es compensado por otras caídas. Bueno, esto es un poco el panorama que nos queda por delante. Y además encima, pues en una situación en la que habrá una competición feroz entre los países por los recursos menguantes que vayan quedando, con lo cual, bueno, pues esto nos anticipa una enorme cantidad de problemas y de inestabilidad en el mundo, porque además tenemos un sistema económico, como sabéis, está orientado al crecimiento y que se compadece mal de una situación en la que la energía, pues la disponibilidad de energía va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Justamente por estos problemas que hay con el petróleo, en particular lo que comentaba así rápidamente, que la producción de petróleo crudo llegó al máximo en 2005 y se ha compensado este hecho de que llega al máximo y que está en un cierto declive, introduciendo otros sucedáneos, cosas que son parecidas al petróleo pero no son igual. Está generando una serie de problemas, en particular uno muy interesante que es el problema del diésel. Ahora se está hablando mucho, ya sabéis que hubo un escándalo hace unos años con las emisiones trucadas de los coches de Volkswagen. Y bueno, pues se está hablando mucho de que los coches de diésel pues tienen unas grandes emisiones contaminantes, pero también es cierto que cuando uno pues lo mira cómo han ido evolucionando los distintos coches de diésel, lo cierto es que su nivel de contaminación actual pues es bastante más pequeño que el que era hace unos años, ¿no? Entonces,
parece curioso que justo ahora se ponga tanto el acento en los contaminantes, que son cosas que por cierto hace décadas que sabemos, y es verdad que los coches de diésel pues son muy contaminantes y demás, ¿no? Pero también es verdad que no se pone el acento en lo que realmente produce la mayoría de la contaminación. Si uno va a mirar qué es lo que produce más partículas pequeñas, las famosas PMs, o lo que produce más emisiones de gases irritantes, emisiones de óxidos de nitrógeno, pues uno lo que se encuentra es que los coches de diésel no son ni de lejos lo que más producen. Lo que más produce son las calefacciones, los países que todavía utilizan calefacción de gasóleo. Y en general, pues todo lo que es pues camiones, autobuses, maquinaria pesada e incluso los barcos. Esta imagen que veis animada aquí, lo que muestra es, cuando está en la imagen de colores, son las medidas de satélite de la concentración de óxidos de nitrógeno a nivel de superficie, medida por satélite. Y lo que se ve básicamente pues, es que hay grandes concentraciones alrededor de los grandes núcleos logísticos de Europa, que son esencialmente pues, Londres, es esencialmente la zona de Ámsterdam, también el norte de Italia, pues ciertas zonas de Alemania. En España pues se ve claramente pues la zona de Madrid, la de Barcelona, pero por ejemplo Valencia, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, pues no se ve prácticamente, y sin embargo, por ejemplo, en esta zona, que hay una gran plataforma logística cerca de León, pues esta sí que se llega a ver bastante, pues porque hay evidentemente hay bastante actividad, y la cosa llega hasta el punto de que hasta se ven las rutas marítimas, por eso las he destacado aquí, y es que se ve pues la traza que van dejando los barcos que van pasando, ¿no? Los coches de diésel no son ni de lejos los principales contaminantes, y si es la contaminación por gases irritantes y por partículas lo que nos preocupa, tendríamos que fijarnos más bien pues, en general lo que es maquinaria pesada y camiones y cosas así. Pero bueno, la razón fundamental por la que se está poniendo el foco en los coches es para intentar poner pues un nuevo parche para tirar adelante dentro de la situación en la que estamos, que es bastante grave. Esta gráfica que veis aquí es la producción hasta el 2019. Deliberadamente no enseño el momento de la COVID porque hubo una caída importante de lo que es básicamente el diésel, ¿no? El combustible que se utiliza fundamentalmente pues la maquinaria pesada y los coches de diésel. Y como veis, pues su producción fue aumentando sin excesivamente problemas. Aparentemente hay un punto de inflexión, hay un cambio en la pendiente hacia el año 2005, y esto no es una casualidad, como ahora veremos, pero sigue aumentando hasta 2009. Tuvimos la recesión de los años 2008, 2009, 2010, luego pues una recuperación, una subida todavía más lenta y bueno, pues el típico plató, típica meseta ondulante que ya sabemos qué pasa cuando estás tocando máximos y ahora con una fuerte tendencia a bajar. Es muy interesante además cuando esto lo comparas con la producción del resto de destilados medios, y se ve claramente que la producción de destilados medios pues empezó a tocar ya fondo hacia el 2005, ¿no? Tocó el techo, ya le costaba mucho subir, subió un poquito, pero ya está. Y luego empezó a caer rápidamente. Entre otras cosas porque los otros petróleos que se han introducido para compensar la falta de petróleo crudo no valen, muchos de ellos, para producir diésel, y en particular, por ejemplo, los petróleos ligeros que se obtienen de fracking en los Estados Unidos no son aptos para la producción de diésel. Entonces, lo que se ha hecho realmente es desviar en el destilado de los destilados medios de estos fuel oils para producir más diésel, a cambio de reducir esto de una manera drástica. Aquí la caída de producción ha sido del 25% sobre los niveles máximos. Y claro, la escasez de diésel origina escasez de todo. Porque como el diésel es la sangre del sistema, y ahora los barcos utilizan un combustible que se parece mucho al diésel, porque con la nueva regulación marítima tiene que utilizar un contenido con bajo contenido en azufre, pues escasea diésel también para utilizarlo en las minas, y entonces de repente todo empieza a encarecerse, las materias primas que se necesitan pues no llegan o son más caras de transportar, y entonces tenemos un problema generalizado de escasez, que en principio lo primero que vimos es que escaseaban los chips, pero luego empezó a escasear el acero, el aluminio, hay escasez de latas también, escasea los alimentos, escasea el caucho, escasea el cobre, escasea la madera, escasea un poquito pues de todo. De todo. Y este problema, que cuando se empezó a hacer bastante evidente, que ya empezaba a notarse cuando estuve en el Senado en abril y que cada vez ha ido a peor, pues ya se está empezando a hablar claramente de que es un problema que va a durar ahora dicen, hasta bien entrado el año que viene. Yo creo que en realidad es un problema estructural y que ya nunca más se va a poder resolver. Se van a poder poner parches y amortiguarlo un poco en algunas materias, pero en general pues vamos a tener un problema estructural el que va a costar mantener la producción de muchos elementos, y lo que va a tener que venir acompañada forzosamente es por una reducción del consumo que puede disimular esta escasez.
Y al final, pues no acaban escaseando no solamente los coches, sino que también acaban escaseando las bicicletas y los recambios para las bicicletas, e incluso acaba afectando pues a los sistemas de producción de energía renovable, que supuestamente son los que tienen que dar el relevo al problema que tenemos con los combustibles fósiles, sino ya por el tema del cambio climático, que evidentemente es un problema muy importante y que se tiene que afrontar, pues por el problema de la escasez de combustibles fósiles, que es de lo que estamos hablando. Y entonces se plantea la cuestión, bueno, ¿es el 100% renovable posible? Está claro que en el largo plazo nos tendremos que basar en energía solamente renovable, o sea, no vamos a tener combustibles fósiles de uranio siempre. Estos van a ir disminuyendo su producción y hasta que llegará un momento que las cantidades que produzcan sean tan pequeñas que en la práctica nos tendremos que pasar sin ellos, ¿no? Entonces, obviamente, a largo plazo vamos a tener que tener un sistema que será 100% renovable, sin duda, eso no hay ninguna duda. La cuestión es que este 100%, lo que llamamos 100%, no tiene por qué ser la misma cantidad que ahora. No tiene que equivaler a la cantidad de estos 570 exajulios de energía que estamos consumiendo al año actualmente. Tendrá que ser una cantidad seguramente muy inferior. Porque es que las energías renovables o los sistemas de captación de energías renovables más bien tienen muchas limitaciones que realmente se discuten y en particular pues tienen un potencial máximo, una cantidad máxima de energía que se puede extraer, tiene una dependencia de materiales escasos. Para su instalación se requiere el uso de energías fósiles. Todavía nadie ha instalado un sistema renovable utilizando energía renovable. Además, están orientados a la producción de electricidad y, bueno, pues tienen otros problemas económicos y demás. En cuanto al potencial máximo, existe sobre esta cuestión todavía cierta controversia en la comunidad científica. Hay autores que opinan que se podría producir por medios renovables hasta 100 veces toda la energía que actualmente se consume en el mundo. Hay otros autores, y yo soy más de esta cuerda, que son bastante más pesimistas y que consideran que la máxima cantidad de energía renovable que se puede llegar a producir, a aprovechar, digamos, estaría alrededor del 30 al 40% de toda la energía que se está consumiendo hoy en día, ¿no? Que pensemos que igualmente es una cantidad grandiosa de energía, es muchísima energía. El problema es que implica un decrecimiento, implica un descenso en el consumo de energía y para que esto se pueda llevar a cabo implicaría un cambio radical del sistema económico para que no necesite crecimiento, incluso que pueda aceptar una cierta fase de decrecimiento que además en zonas más desarrolladas como esta tendría que ser todavía más intensa para permitir que otras zonas subieran su nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un tema controvertido, pero si uno mira, yo básicamente pues mirando los diversos trabajos que hay y mirando las consideraciones físicas que se hacen dentro de ellos, yo me quedo más en la línea de pensar que va a quedarse bastante limitado y que nos vamos a quedar pues eso, alrededor del 30 al 40%, y eso suponiendo que hacemos las cosas bien y que otros problemas que ahora hablaré no evitan que podamos desarrollar estos sistemas. Porque otro problema gordo que tienen los sistemas que se están proponiendo es la escasez de materiales que se necesitan para ponerlos en marcha. Alicia Valero es una investigadora de la Universidad de Zaragoza, que junto con su padre, Antonio Valero, durante muchos años ha estudiado el problema de los minerales imprescindibles para hacer la transición. Y ellos, en un trabajo de hace unos años, pues sacaron esta gráfica, que es bastante elocuente, en la que pues, nos muestra cuáles son las demandas de ciertas materias primas comparado con las reservas conocidas e inclusive las probables de diversos materiales. Y se encontró que para poder hacer la transición que se quiere hacer, la demanda debería de ser superior a las reservas conocidas y probables de un montón de minerales, de un montón de metales, como por ejemplo pues la plata, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el galio, el indio, el litio, el manganeso, el níquel, el plomo, el platino, el telurio y el zinc. Entonces, de todas estas cosas, no hay suficiente como para poder hacer que todo el mundo, todo el planeta haga la transición al mismo tiempo. De hecho, en la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía sacó un informe hace ahora unos 4 meses en el cual analizaba el problema de impacto de los materiales críticos. Y lo que nos enseñaba la Agencia Internacional de la Energía es que para poder cumplir con los planes de descarbonización, de transición energética que se está hablando, la producción de alguna de estas materias primas tendría que multiplicarse por factores simplemente imposibles, absolutamente inverosímiles. Así, en ese caso, de aquí al 2040, la producción anual del litio tendría que multiplicarse por 42, la de grafito por 25, la de cobalto por 21, la de níquel por 19 o la de tierras raras por 7.
cosa que es absolutamente imposible. De hecho, no por casualidad, en el mismo informe hay 6 recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía, justo al final del informe, y una de las recomendaciones, textualmente lo que recomienda a los países miembros de la OCDE, es que acaparen, que básicamente, pues bueno, que garanticen tener un cierto suministro, una cierta almacén de estos materiales críticos para garantizar su propia transición. O sea, bueno, es un reconocimiento de que no va a haber para todos y en todo caso, pues intentad garantizar vuestra propia transición y al resto del mundo, pues que lo bomben. Otro de los problemas graves que tienen los sistemas de aprovechamiento renovable que estamos comentando, los que están orientados a la producción de electricidad, es que estamos hablando de sistemas que se han fabricado y se han instalado y se están manteniendo utilizando grandes cantidades de combustibles fósiles, ¿no? Se necesita pues gas natural para hacer cemento, se necesita carbón para el acero, se necesita pues combustibles derivados del petróleo para movilizar toda la maquinaria pesada que se utiliza en la construcción y el mantenimiento, e incluso en el caso de las placas fotovoltaicas se utiliza mucha energía fósil para cocinar las placas, digamos, para fundir el silicio para hacer las placas, y luego evidentemente pues para todos los trabajos que hay que hacer de preparación del terreno, hacer las catas para todo el cableado que se pone, los inversores, todo el transporte de materiales, etcétera. Se utilizan enormes cantidades de combustibles fósiles. Por supuesto que si uno mira la huella ecológica, si uno mira la huella sobre todo de CO2 de todas estas instalaciones, es mucho menor que sus equivalentes basados en combustibles fósiles, mucho menor que una central térmica de carbón que produjera la misma cantidad de energía. Pero eso no quiere decir que no dependan de los combustibles fósiles, y en particular, como nosotros no sabemos instalar pues un aerogenerador o una placa fotovoltaica o una presa hidroeléctrica utilizando la propia energía que se extrae de este aerogenerador o de estas placas fotovoltaicas o de esta central hidroeléctrica, pues ahí tenemos un problema. ¿Qué haremos cuando no haya combustibles fósiles? Peor aún, ¿podemos realmente instalarlos en una situación de carestía de combustibles fósiles como la que ya estamos empezando a vivir? O incluso, cuando todas estas instalaciones acaben su vida útil, ¿las podremos renovar si no hay combustibles fósiles en ese momento? Bueno, pues yo creo que estas son las cuestiones que uno debería de plantearse antes de lanzarse a hacer estos sistemas grandiosos que tiene esta dependencia fósil tan absolutamente terrible, ¿no? Y luego está el problema de la electrificación, que además es particularmente interesante teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo en España. Y es que todos estos sistemas renovables que estamos comentando están orientados a la producción de electricidad, lo cual tiene dos problemas en España, y no solamente en España, en general en todos los países más desarrollados, y es que por una parte la electricidad es solamente una fracción de toda la energía final consumida. En el caso de España es un porcentaje que varía según el año, entre el 21 y el 23%, el año pasado fue el 23,6%, y tienes por tanto un 70 y muchos por ciento del consumo de energía final que no es electricidad, sino que se consume pues en otras formas. La mayoría, en el caso de España, la mitad es combustibles derivados del petróleo. Y de esta parte que no es electricidad, pues hay una parte que es de difícil o incluso imposible electrificación. Entonces se está dando por hecho que vamos a poder hacer una sustitución cuando eso está mucho por ver. Esto no se ha podido demostrar aún que esto se haga así, que se puede hacer de una manera sostenible y rentable, ¿no? Sostenible no solamente en el sentido ecológico del término, sino incluso económico del término. Pero es que además el mercado eléctrico en España, y esto pasa algo parecido en otros países europeos, está saturado. En España en este momento ya hay más de 108 gigavatios de potencia eléctrica instalada, para un país que su consumo máximo fue de 45 gigavatios en julio del año 2008, y en aquella época, en 2008, el consumo medio era de 32 gigavatios, actualmente 70 gigavatios y va cayendo. Es decir, cada vez se va consumiendo poco a poco menos electricidad, porque la electricidad es una forma de energía que es muy útil para hacer cosas, pero no es la forma de energía en la que queremos normalmente utilizarla, necesitamos hacer otras cosas. Y entonces, bueno, pues cuando hay un problema con las otras formas finales de energía que estamos utilizando, pues la electricidad también acaba cayendo. Además, en el caso de España, como digo, pues tiene una potencia instalada que es muy superior a su consumo, y de hecho no haría falta tanto para mantener el consumo. Otra cuestión es el precio al que te la tendrían que vender. Que de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo es posible, en el caso concreto de España, por qué está subiendo el precio de la electricidad si tenemos un exceso de producción y además hay un consumo medio que está en caída? Bueno, este problema que hemos visto es un problema que es general no solamente desde España, afecta a toda Europa, y eso que en toda Europa, de hecho, hay un exceso de capacidad de producción de electricidad para las necesidades reales que hay.
La razón final por la que está subiendo la luz es por el encarecimiento del gas natural. Pensemos que en España el precio del gas natural ha pasado de 11 euros por el megavatio hora a 55, que está, o sea, 5 veces más que se está pagando actualmente. Y eso hace que cada vez que entren en marcha las centrales de ciclo combinado que queman gas natural, pues se encarece muchísimo la luz. Y como además resulta que se paga toda la electricidad en función del último kilovatio hora que entra, del último sistema que acaba entrando, pues cada vez que entran las centrales de ciclo combinado, el precio de toda la electricidad se paga pues altísimo y es lo que estamos viendo en estos días, ¿no? La pregunta es ¿por qué se utilizan centrales de ciclo combinado si tendremos en principio pues capacidad excedentaria a partir de sistemas renovables para no tener que utilizarlas, ¿no? Bueno, una cuestión que antes quería comentar de esto, y es que el problema que estamos viendo era un problema que se veía venir desde hace muchos años. Mira, esto es una gráfica que yo he sacado de un informe, pero concretamente he sacado un post que yo escribí hace 11 años. Hace 11 años. Y analizaba pues, un informe que hablaba de la disponibilidad de gas para Europa, ¿no? Porque el gas es un material que es de transporte difícil y entonces, bueno, pues mayoritariamente se transporta a través de gasoducto. Y entonces, mirando quiénes son los proveedores y la evolución de sus curvas de producción, pues nos íbamos a encontrar que tendríamos un problema para suministrar gas a Europa. Y los problemas, en principio, se esperaban que fueran a partir del año 2015. Únicamente se podría postergar más o menos hasta el año 2020 si se instalaba una capacidad adicional de transporte de gas en buque metanero, ¿no? Lo que se llama el gas natural licuefado, bueno, líquido. Que básicamente es lo que se ha hecho. Se ha hecho una grandísima inversión y particularmente España ha hecho una inversión enorme para tener instalaciones de regasificación en los puertos españoles para poder aprovechar pues, el gas natural licuado que viene de otros países y en particular pues, de Estados Unidos con el gas de fracking. Pero ya está. Esto es lo que cabía esperar y esto es lo que se ha conseguido. Y entonces a partir de ahora lo que está pasando es que el gas está siendo cada vez más escaso en Europa porque no es fácil de transportar. Y eso es lo que está haciendo que se dispare el precio de la electricidad en Europa impepinablemente. Esto no se puede evitar, algo previsible y ahora simplemente pues lo estamos viviendo porque no se ha hecho nada en 11 años, que sabemos que esto podría pasar. La pregunta es, ¿por qué motivo? Bueno, perdón, lo siento. Y uno de los problemas que hay con esto justamente es que se está preveyendo, teniendo en cuenta que las reservas de gas que tienen los países de Europa ahora mismo están en mínimos, están por debajo del 50%, que podría haber problemas de falta de gas este invierno. Este mismo invierno nos podemos encontrar con que haya interrupción del suministro de gas y que la luz en algunos momentos se dispare a unos precios absolutamente inauditos. La pregunta del millón es ¿por qué necesitamos utilizar estas centrales de ciclo combinado en el sistema eléctrico? Y la razón fundamental es que es la garantía de la estabilidad de la red. Está muy bien pensar en que poniendo un montón de sistemas renovables vamos a poder producir la energía y que vamos a poder poner los electrones allí y que van a estar disponibles cuando nos interesen. Pero una de las cuestiones técnicas que no se suele tener en cuenta, aparte de la intermitencia de los sistemas renovables, el hecho de que no siempre están dando energía, el viento pues sopla y deja de soplar, no siempre es de día, por ejemplo, a la noche pues no tienes energía solar. Pero además de este problema de intermitencia, de que no siempre sacas la energía que quieres sacar, te encuentras con un problema de que cuando tú tienes una generación distribuida sobre un gran territorio, te cuesta mucho mantener una frecuencia coherente en el sistema eléctrico. Tenemos que recordar que la electricidad que utilizamos es corriente alterna, en el caso de Europa con 50 hercios, 50 ciclos por segundo, y cuando tú tienes un montón de sistemas distribuidos sobre un gran territorio y quieres combinarlos todos en la misma red eléctrica, es muy difícil conseguir que se mantenga la coherencia, que todos los sistemas oscilen, digamos, exactamente a la vez, de manera sincronizada. De hecho, se sabe perfectamente que la distancia óptima para poder mantener la coherencia sería alrededor de unos 20 kilómetros, o sea, no podría haber mucha distancia desde el sitio que se produce hasta el sitio que se consume, y la distancia máxima que se puede conseguir con tricuñuelas y esfuerzos y perdiendo una parte de la potencia, pues unos 500-600 kilómetros. El problema es que España pues es más grande que eso, porque España no es solamente Madrid, y bueno, pues nos estamos encontrando con que resulta muy difícil mantener la coherencia de la red. Y para mantenerla al final, la mejor solución es cuando tienes algún problema de estabilidad, pues ponerse en marcha centrales de ciclo combinado, que al final acaban produciendo esos últimos kilovatios hora y megavatios hora que están en perfecta sincronía y que garantizan que la red funciona como un reloj. Y este problema no tiene ninguna solución.
este problema, contrariamente a lo que se quiere decir, no tiene absolutamente ninguna solución. No podemos prescindir de un sistema tipo central térmica para garantizar la estabilidad de la red. Con lo cual, pues si dependemos del gas natural, pues la electricidad va a continuar siendo cara indefinidamente, y además cuanto más escasez el gas natural, pues más cara va a ser. Una de las cuestiones que, de hecho, hasta ahora como la electricidad es tan cara, este problema parece que ha pasado un poco a segundo plano, pero no hace tanto, hace unos pocos meses, parecía que todo el énfasis se ponía, bueno, también esto había evolucionado un poquito, pero bueno, el coche eléctrico, ¿no? Dejando al margen la dificultad que hay de generar tanta energía como la que consumimos mediante medios renovables y dejando al margen todos estos problemas técnicos que he descrito, escasez de materiales para poder hacer estos sistemas de captación renovable, la dependencia de los combustibles fósiles, la estabilidad de la red y todo esto, dejando todo esto al margen, pues bueno, pues se saltaba el problema de la energía y de su uso, se pasaba, perdón, el problema de la generación de energía a su uso, ¿no? Como si el otro problema ya lo tuviéramos resuelto. Y entonces se hablaba del coche eléctrico, porque el coche es el gran fetiche de la sociedad de consumo y además es la principal manufactura de las economías occidentales y particularmente las europeas, ¿no? Bueno, el coche eléctrico lo que sucede es que no es una solución para todo el mundo, tiene una lista de problemas absolutamente enorme que, bueno, no voy a detener ahora en comentarla con detalle, pero bueno, está el problema evidentemente que por las baterías se van desgastando, el precio es muy elevado, hay un problema de escasez de litio y de cobalto que va a hacer que todo cada vez sea más elevado. Habría que hacer una capilaridad de la red enorme para poder recargar todos los coches. No olvidemos que el 80% de los coches duermen en la calle, con lo cual no es tan fácil recargarlos. Para poder recargarlos rápidamente hace falta utilizar potencia industrial que degrada la vida de las baterías. Además, las baterías contienen poca energía. Además, en las temperaturas altas degradan las baterías más rápidamente. Bueno, en fin, una lista absolutamente inmensa y abrumadora de problemas que hacen al final pensar que bueno, el coche eléctrico pues lo podrá permitir gente que pueda pagar un coche de altas prestaciones, evidentemente mucho más caro, y que además pueda tener contratada una potencia eléctrica muy alta en su casa y que seguramente incluso hasta tenga dos coches eléctricos y uno se va recargando mientras utiliza el otro, ¿no? De todas maneras, el hándicap más importante desde un punto de vista más pragmático, dejando al margen la cuestión del consumo y de que evidentemente el coche pues quedará como un objeto no únicamente para personas con gran poder adquisitivo, es que tú no puedes plantearte desarrollar maquinaria pesada autónoma basándote en la electricidad, ¿no? Es decir, tú no puedes, por ejemplo, pues hacer camiones eléctricos porque un camión eléctrico, un tráiler que funcionase con batería, pues necesitaría que la batería ocupase un 80% de su carga útil para que tuviera unas prestaciones semejantes a un camión de hoy en día. Una manera de resolver este problema, evidentemente, es que los vehículos no sean autónomos, ¿no? De hecho, el camión eléctrico existe ya y se llama tren y es muy efectivo, pero que evidentemente va por una vía y va conectado a una catenaria y entonces, bueno, claro, no es autónomo, pero de hecho es una manera muy eficiente de desplazar las mercancías, ¿no? Entonces aquí el problema está en la idea de mantener pues esta maquinaria pesada autónoma, que en algunos casos hace falta que sea autónoma, basándose en electricidad, pues es completamente imposible. Y entonces es aquí donde viene el hidrógeno verde. Como hemos dicho, se pueden desarrollar vehículos pesados autónomos eléctricos y entonces la única manera que se puede plantear es utilizando lo que se llama el hidrógeno verde, que es un hidrógeno que se consigue electrolizando agua utilizando electricidad generada por medios renovables, ¿no? La electrólisis del agua, ya sabéis, es hacer pasar una corriente eléctrica por una cubeta de agua y rompes la molécula de agua en la parte de hidrógeno, la parte de oxígeno, y el hidrógeno es lo que luego tú aprovecharías. Este proceso es extraordinariamente ineficiente. Si estamos hablando de producción de hidrógeno para motores, otra cosa es para hacer calor. Para hacer calor, pues pierdes aproximadamente la mitad de la energía, pero bueno, ya está, puede ser algo razonable. Pero si tú quieres utilizar este hidrógeno para mover motores, vas a tener unas pérdidas que van a ser del 90% o más. La razón por la que se plantea el tema del hidrógeno verde es que es la única manera de tener un combustible con una densidad energética medianamente decente, no como las baterías. No llega a ser tan buena como la de la gasolina o del diésel, pero por lo menos te da para poder plantearte hacer máquinas autónomas de cierta capacidad, ¿no? Pero el problema es que en el proceso de producción tú vas a tener que desperdiciar, vas a perder alrededor del 90% de la energía o más. Tanto es así que la Estrategia Europea de Hidrógeno reconoce que Europa no se puede autoabastecer de hidrógeno verde y que tendrá que importar el hidrógeno que necesite de las regiones vecinas. Con lo cual pasamos de unas dependencias a otras. Y es en este contexto que se tiene que entender el proyecto alemán, que además fue auspiciado por el gobierno alemán con varias empresas alemanas, de poner una planta de electrólisis en la presa del río Inga en el Congo, con la intención de producir un hidrógeno que luego se exportaría hacia Europa.
y como además el hidrógeno hay que moverlo rápido porque se escapa rápidamente de los recipientes en los que está contenido, pues este es el motivo porque también estamos hablando tanto del tren de hidrógeno, ¿no? Que es mucho más ineficiente, por supuesto, que un tren eléctrico, pero puede ser muy útil en un continente como África donde no hay tantas vías concatenarias. Entonces es la manera de poder llevarse fácilmente este hidrógeno producido aquí, que en 2 o 3 días esté en Frankfurt, que es donde se tiene que utilizar. Y en ese sentido, yo creo que conviene recordar que en el caso de España, que con tanta alegría se está hablando de instalar tantos sistemas de generación renovable, que no hace mucho un ministro alemán decía que, bueno, que los países del sur de Europa tendrían que ser solidarios con Alemania, con su energía renovable y particularmente hablaba del tema del hidrógeno. Y es que muy probablemente el plan de Alemania es que mientras acaba de terminarse el asunto del Congo y algunos otros asuntos más que tienen pues, en Ucrania y en otros países, pues que España les puede ir proporcionando parte de ese hidrógeno que ellos necesitan, con lo cual nos podemos encontrar en una situación en la que se nos acabe esquilmando nuestros recursos porque al final la electricidad que producimos y que no podemos meter en la red, porque pensad que todos los proyectos solicitados de nuevos sistemas de energías renovables, hay 2/3 que no caben en la red eléctrica española actualmente. Además, la red eléctrica tampoco tiene el proyecto de ampliarla para hacer caber todo eso, entre otras cosas porque el problema de estabilidad sería absolutamente innombrable, sería imposible de gestionar. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa electricidad excedentaria? No puedes hacer nada con ella. Bueno, la utilizas localmente para producir hidrógeno y luego lo pones en el libre mercado. Entonces, bueno, si en Frankfurt pagan más que aquí, pues para allí que se irá. Y al final se acabará consumiendo no solo la electricidad de los nuevos sistemas, sino también de los viejos, con lo cual encima tendremos una penuria de electricidad aquí. O sea, es bastante perverso todo el mecanismo y bastante peligrosa la dinámica en la que nos hemos embarcado. Pero bueno, como nos dan fondos del Next Generation para hacer esto, pues todos felices y contentos. Si uno echa las cuentas del hidrógeno, pues se ve claramente la burrada, la enormidad que es esto. En el caso concreto de España, la electricidad, como hemos dicho, es aproximadamente, estos son grandes números, son cifras redondeadas, el 20% de la energía final, serían unos 30 gigavatios de potencia media. Entonces, si suponemos que el otro 80% se pudiera electrificar usando hidrógeno de fuentes renovables, tendríamos que tener en cuenta que con la eficiencia, la conversión de energía a hidrógeno y de vuelta, que estaría alrededor del 25%, necesitaríamos unos 480 gigavatios de nueva generación renovable para poder producir toda esa cantidad de hidrógeno que necesitaríamos para cumplir el otro 80% que no es eléctrico actualmente, ¿no? Y teníamos que las fuentes renovables produjeran en media 480 gigavatios de potencia. Teniendo en cuenta un factor de planta, digamos a decir, alrededor del 20%, que es realista, teniendo en cuenta todos los sistemas que utilizamos hoy en día, necesitaríamos tener una potencia instalada, o sea, todo lo que tiene que estar instalado, otra cosa es lo que se produce, porque no siempre todo funciona a tope en todo momento, del orden de 2.400 gigavatios, es decir, 2,4 teravatios de potencia instalada solamente en España, que esto es aproximadamente 24 veces la potencia actual. Con lo cual, bueno, esto ya nos da una idea de la enormidad de lo que estamos planteando. En cuanto al consumo de agua, curiosamente, como la molécula de hidrógeno tiene una densidad energética bastante elevada por peso, si pensamos en cuanto a la necesidad de agua se necesitaría para producir una potencia de 240 gigavatios, pues sería alrededor de unos 18.000 litros por segundo de agua, que son los 18 metros cúbicos por segundo. O sea que, bueno, no es tan tremebundo como podría parecer, incluso si pensáramos en toda esta potencia instalada. Pero bueno, la potencia instalada nunca va a estar al máximo. Esto sería realmente la potencia que realmente se necesitaría producir. O sea que, bueno, esto es como el caudal de un río medio, pero bueno, hay muchas industrias en España que el consumo total de agua que tiene es bastante más elevado que este. Paso un poco de prisa. ¿Qué riesgos ecológicos tenemos en el modelo de transición que se está planteando? Pues el Next Generation Europe implica una inyección masiva de fondos, que en el caso de España le corresponde una cantidad mayor a la que le tocaría por población o PIB, de 140.000 millones de euros. Y de acuerdo con lo que está estipulado en los fondos, pues el 37% se tienen que destinar a proyectos asociados con la descarbonización y la transición ecológica. El problema es que el tiempo que Europa quiere que nos lo gastemos, 2 años, que ahora lo han ampliado a 3, es imposible articular una respuesta sensata y sensible a la magnitud y complejidad del problema que tenemos de la transición ecológica. En el fondo, lo que se está observando, lo que estamos viendo, lo que hemos visto durante estos meses, es pues una gran cantidad de proyectos que están fomentados sobre todo por grandes empresas que con escasa base técnica y una dudosa viabilidad
digamos, a la hora de producir energía a largo plazo, pues es lo que está ganando, ¿no? Y la viabilidad de estos proyectos, pues parece ser que simplemente es coger el dinero de estas subvenciones y construir, ¿no? Pasamos de la burbuja del ladrillo residencial, pues a la burbuja del ladrillo de las instalaciones renovables. Además, esto, bueno, pues supone un coste de oportunidad, porque todos estos proyectos, evidentemente, lo que hacen es retirar recursos que se tendrían que estar destinando a otra cosa, pero es que además todos estos proyectos tienen un gran impacto ambiental que se minimiza en aras de lo buena que es esta transición ecológica, la descarbonización, la tecnología verde, se dice que esto es lo limpio, es la lucha contra el cambio climático, y encima se ataca y se acusa a los grupos que en las diversas partes del territorio se oponen a auténticas atrocidades que se pretenden hacer, de, bueno, pues de ser insolidarios, de ser nimbis y este tipo de cosas, en vez de reconocer que en el fondo todo esto pues no es más que un gran montaje para ganar dinero fabricando y construyendo estos sistemas sin realmente tener un plan de cómo aprovechar realmente esta energía y de cómo hacer esa transición, que no tienen ni idea de cómo hacerla en realidad. Estamos entrando en los años decisivos. Incluso si asumiéramos que hubiera un final rápido para la crisis de la COVID, la crisis energética que ya está mostrando el hocico va a provocar un descalabro económico muy importante, y eso lo vamos a notar sobre todo ahora que se va a agudizar el problema de la escasez de materias primas y el problema de la escasez de gas en Europa. Hay dos sectores fundamentales para la economía española que se van a ver muy duramente afectados. Uno es el turismo y otro es la automoción. La automoción es la principal manufactura. Su contribución al PIB, ahora no estoy seguro porque hace poco leí un artículo que me dice que no es el 10% en realidad, sino que más bien estaría alrededor del 3%, pero bueno, lo que sí que está claro es que la ocupación, el nivel de empleo de la automoción, del sector de automoción directa e indirecta es bastante elevado, está alrededor del 10%, y en el caso del turismo alrededor del 14%, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de dos sectores que ocupan a una buena parte de la población española y que obviamente se van a ver afectados en una situación de crisis económica. El turismo, porque evidentemente si la gente tiene menos renta disponible en una situación de crisis económica global, pues no lo van a gastar en un gasto discrecional como es ir a hacer turismo. Y en el caso de la automoción, porque con todos los problemas que hay de escasez también de petróleo y en general de materias y demás, pues la gente pues no se cambia de coche, y también por lo mismo, porque por la crisis económica no va a tener dinero para este gasto, que bueno, que siempre también es un poco discrecional. Se requieren medidas urgentes para hacer frente al problema que se nos viene encima, que tendría que estar basadas en acuerdos amplios entre las diversas administraciones y los agentes económicos. Estas medidas, para poder ser efectivas, deberían de incluir la racionalización del transporte, la reducción en general de las redes de transporte, ¿no? Y hacer el transporte mínimo lo que realmente haga falta, relocalizar la actividad tanto como se pueda, disminuir las redes logísticas justamente para consumir menos energía y menos materiales, y prepararse para posibles interrupciones de suministro, como puede pasar este mismo invierno con el tema del gas, y que eventualmente en otro momento puede pasar con otras materias primas o incluso con el propio petróleo. Y ya presento las conclusiones. Tanto la crisis climática como la crisis energética nos obligan a hacer un cambio profundo de modelo que además no puede esperar. Se tiene que hacer ya, no hay tiempo no hay tiempo que perder, no hay tiempo para pensar todavía qué vamos a hacer, tenemos que empezar ya a hacerlo. Sin embargo, no hay ninguna intención de abordar estos problemas desde la base, ¿no? Digamos, todo el discurso público, el que está dominando los medios de comunicación, y el discurso político mayoritario, pues se orienta en lo mismo de siempre, que es mantener el extractivismo y el crecentismo. Por eso mismo el modelo de transición que se está proponiendo es poco flexible, no tiene nada de resiliencia, no soporta pues los problemas que pueden haber en el futuro, las cosas quedan a medio hacer o no hechas. Además, probablemente es inviable, y lo que favorece es el colonialismo energético, como lo ha explicado la situación de Alemania con el hidrógeno. En los proyectos energéticos actuales se puede además acabar causando un daño ambiental mayor que el que se dice que se quiere paliar, ¿no? Yo creo que si te importa el medio ambiente, te importa todo el medio ambiente. Es decir, no puede ser que estés preocupado solamente por el problema del cambio climático, sino que te preocupas por todas las cuestiones ambientales. Entonces, pues destrozar una cierta zona, se supone en aras de resolver o paliar el problema del cambio climático, pues no parece como muy razonable. En realidad, todo lo que se propone son falsas soluciones, son un desvío de recursos, un costo de oportunidad, y además no van a resolver los problemas de base que tenemos, con lo cual nos vamos a encontrar que cada vez la situación va a ser peor y no habremos hecho aquellas cosas que necesitamos para poder prepararnos al problema que tenemos. Entonces, si se persevera en este error, esto puede causar problemas de inestabilidad social cada vez más grandes y eventualmente puede conducir al colapso de la sociedad. Por tanto, es muy importante abrir el debate a otras alternativas, incluyendo pues, el uso de la renovable no eléctrica, que no he comentado en esta presentación, y la necesidad de ir hacia el decrecimiento. Comento aquí que hubo un informe hace un par de meses de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el año 2021,
de estos hace unos pocos meses, como digo, en el cual analizaban pues si era posible el mantenimiento de unos estándares ambientales con el crecimiento económico, y llegaba a la conclusión de que no. Y llega a la conclusión de que posiblemente para poder hacer frente a los problemas ambientales que tenemos era necesario pues llegar a una situación de estacionalidad o incluso de decrecimiento del sistema económico. Y con esto pues ya estaría. Voy a dejar de compartir si soy capaz. Vale. Y ahora pues me veis y os veo. Ahora sí que tendréis que abrir el micrófono. Pues muchas gracias, Antonio, por la exposición. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Hola, gracias pola exposición impresionante. Eu xa sabía algo do hidróxeno que non era a solución, pero bueno, xa me quedou clarísimo. Mira, por que non se aposta máis polo biogás, tendo en conta todos os problemas que hai? Creo que me ha preguntado por el biogás, es que soy un poco malo. Sí. A ver, el biogás es obviamente una de esas soluciones parciales locales que pueden ser útiles en un modelo de transición. Lo que no es escalable al volumen del consumo total de energía de hoy en día. Es decir, muchas veces cuando se habla de transición energética lo que se está pretendiendo, aunque se no se diga así abiertamente, es mantener el mismo modelo de consumo, de producción en las escalas enormes, gigantescas que todo tiene ahora. Entonces, si tú quieres producir biogás a los volúmenes que se necesitarían para mantener el consumo actual, te encontrarías que te va a faltar materia orgánica para los biodigestores y vas a tener problemas porque si intentas poner, por ejemplo, biomasa vegetal, pues puedes acabar arrasando pues bosques o cultivos o lo que quieras, pero no te va a llegar, no te va a dar lo suficiente. El biogás, como en general los biocombustibles, los que son biocombustibles de verdad, o en general pues otras alternativas de aprovechamiento de la energía a escala local, forman parte de la solución si evidentemente son utilizados con, bueno, pues con cierta adaptación técnica que es necesaria para controlar ciertas cuestiones y a la escala adecuada. Sobre todo es eso. El problema al final es a la escala a la que tú lo quieras utilizar. Entonces, sí, en la escala justa, pero al final eso inevitablemente igualmente no te quita la necesidad de hacer un cierto decrecimiento del consumo general. Pero pensad que la mayoría de los bienes que se producen acaban rápidamente en el vertedero. En realidad, la mayor parte del consumo es un consumo superfluo que solamente se produce porque tiene un sentido económico hacerlo, porque hay una ganancia económica a generar en este sobreconsumo. Se puede consumir mucho menos y tener un nivel de vida muy parecido al actual o incluso hasta mejor. Entonces, esto es un poco también el trabajo que hay que profundizar en los próximos años. Hola Antonio, no sé si me escuchas. Tengo varias preguntas en realidad. Una sobre la escasez de materias primas. Yo lo vivo de cerca porque sé que el acero y el aluminio están faltando gravemente. ¿Por qué tú lo achacas al problema del diésel? ¿Por qué hay tantos problemas de suministro de materias primas, pero no se notan las gasolineras todavía, ni en el precio ni en la cantidad? Por otro lado, sobre el diésel, cuando haya más escasez, suponemos que se va a desviar para barcos, camiones, etcétera, y no para coches. ¿Y qué opinas de los combustibles sintéticos? Ya está. Vale. A ver, con respecto a la primera pregunta, hay una tendencia bastante lógica, ¿no? A pensar que nosotros tenemos lo que se llama un mercado eficiente. Entonces, que nosotros producimos diésel aquí, que tenemos nuestras refinerías, y que este diésel va a ir a acabar yendo a parar a los países que lo necesitan. Pero no es verdad. El diésel que se refina aquí se consume primero aquí, a un precio que otros países luego no pueden pagar. Entonces, el mercado no es eficiente y no redistribuye de manera homogénea los combustibles en todo él, ahora que el diésel ha empezado a escasear. Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales también se han encarecido los costes de transporte marítimo en general. Los costes del transporte marítimo ahora mismo se han multiplicado por 5
ha subido mucho más estas últimas semanas, desde principios de año. Y esto es debido sobre todo al coste del combustible, porque, a ver, un carguero no deja de ser una caja que flota con un motor, ¿eh? Y lo que lleva son cajas dentro. Entonces, el hecho de que el coste de transporte se haya multiplicado de esta manera es únicamente atribuible al precio del combustible. Ahora se empieza a hablar que también hay un problema asociado a la escasez de contenedores, pero esto ha venido después, ¿vale? Y que está causado también por la escasez de materias primas. Entonces, en el momento en el que tú tienes que hay un problema de encarecimiento de los portes, actualmente esto te hace que se te traslade en cascada a toda la cadena productiva. Y luego el otro problema, donde afecta la escasez de diésel o su carestía, es la extracción en las minas. Las minas en muchos casos están localizadas en lugares remotos. Ellos son menos competitivos para adquirir el diésel, lo tienen que adquirir más caro. Entonces ahí esto acaba redundando en un incremento de los costes de producción de mina y esto lleva hasta el punto de que algunas minas hasta se cierran. En el caso concreto del aluminio, el aluminio no es una materia prima escasa en el planeta, ni siquiera la bauxita es escasa. El problema, además, ya sabes que una parte importante del aluminio es reciclado. El problema del aluminio en este caso es la escasez energética. Y pasa lo mismo con el acero laminado, que también escasea. No es escaso porque hay un problema en la producción del propio acero, tanto como todos estos encarecimientos de costes de los que hablo. Pero, por ejemplo, el caso del cobre, sí. El caso del cobre, a todos estos problemas de escasez energética que añaden coste a la producción, se está complicando con que el propio cobre está llegando a su máximo de producción. Y, por ejemplo, en Chile están teniendo muchos problemas para mantener la producción a los niveles, bueno, ya de hecho no lo pueden mantener y es el principal productor de cobre del mundo, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. Y entonces, esta es la razón por la cual el problema se manifiesta antes en las materias primas que en las gasolineras de España. Porque si tú vas a las gasolineras de otros países, te aseguro que sí que vas a notar que hay un problema con el suministro de diésel. El suministro de diésel en particular y también el suministro de gasolina en general. La segunda pregunta, no me acuerdo, me decías que cuando empiece a escasear, si se va a priorizar ciertos sectores u otros. Esto va a depender de las políticas, primero, que adopten cada país y segundo, un poco que se adopten a nivel internacional. Yo no tengo muy claro que haya un plan para priorizar el consumo. Yo creo que, evidentemente, delante de situaciones graves que se pueden producir, por ejemplo, el caso concreto de España, el gobierno obviamente decretará seguramente un estado de emergencia o lo que sea correspondiente para pues desviar sobre todo pues a los vehículos prioritarios el tema del acceso a los combustibles, ¿no? Pero en general yo no te sabría decir. La otra cuestión que me planteas era los combustibles sintéticos. Bueno, a ver, no podemos luchar contra las leyes de la termodinámica. Los combustibles sintéticos se basan en la idea de que utilizando electricidad renovable, que ya he dicho que no es abundante, pues tenemos este problema, que yo creo que podemos producir como el 30 o el 40% de toda la energía que consumimos actualmente por medios renovables, con lo cual, primero, no es tan abundante como se pretende hacer creer, porque una parte importante de la falacia de transición renovable que se está hablando es que se da a entender a la gente de que podemos producir una cantidad de energía renovable prácticamente infinita. Y, hombre, pensad un poco, quiero decir, si esto fuera tan fácil hace años que se hubiera hecho. Entonces, viene la segunda parte de la frase, es que en los últimos años ha habido una revolución tecnológica. Mentira. Ha habido una evolución, se ha seguido mejorando lo que había, pero son cambios incrementales, no ha habido realmente una revolución. Entonces, si realmente hubiera tanta energía renovable disponible, ya hace tiempo que se estaría aprovechando, no somos tampoco tan idiotas. En el caso de los combustibles sintéticos, pues como digo, la idea es tomar electricidad renovable, asumiendo que está muy limitada, y combinando CO2, que de dónde sale, ahora hablamos de esto, con agua uno puede volver a producir hidrocarburos. Este proceso, inherentemente, por una mera cuestión termodinámica, es ineficiente seguro, es decir, forzosamente se tiene que gastar más energía en regenerar el combustible que en quemarlo. Esto es así de simple, es un problema simplemente del segundo principio de la termodinámica. Y de hecho, este proceso, que además es un proceso rápido y reversible, muy desplazado hacia el lado de la combustión, por fuerza tiene un rendimiento bajo. Como cualquier proceso de inversión, y es lo mismo que pasa con la síntesis del hidrógeno. Son procesos necesariamente ineficientes, necesariamente, no se puede evitar, ¿vale? Pero es que además aquí la otra falacia es de dónde sacas el CO2, porque tú necesitas tener un CO2 más o menos puro. Entonces, o bien lo estás capturando en el proceso de combustión de algo, entonces necesitas hacer unas adaptaciones muy costosas en las plantas o demás, o bien lo estás aprovechando de combustibles fósiles, con lo cual, si lo que pretendes es luchar contra el problema del cambio climático, el hecho de que tarde un poco más en llegar ese CO2 a la atmósfera,
pues tampoco resulta demasiado bueno. Y si lo quieres capturar directamente en la atmósfera, quien dice eso miente directamente, porque ese proceso es extraordinariamente caro a nivel energético, nadie se lo puede plantear a día de hoy. Otra pregunta. Sí, hola. Vamos a ver, la pregunta clave es la cuestión, trabajar hacia el decrecimiento. El sistema capitalista está basado fundamentalmente en el crecimiento ilimitado. ¿Cómo enfocamos esto de cara a que la ciudadanía lo entienda fácil y pedagógicamente interesante? Si el objetivo es que la gente lo entienda fácil, va a ser complicado, ¿eh? A ver, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchísima propaganda en contra. Porque nosotros tenemos una propaganda a favor del consumo y del crecimiento económico, hasta el punto de que además cuando tú hablas que el crecimiento económico no es posible, porque ya no es posible, porque ahora mismo ya es físicamente imposible, ya no es una cuestión de preferencias, que esto es lo primero que la gente no entiende, es decir, no vamos a crecer más porque ya es imposible, es físicamente imposible, no va a suceder, es igual lo que tú quieras o prefieras, no va a suceder. Y a la gente le cuesta comprender esto. Pero es que además mucha gente tiene asociado que crecimiento es bienestar. Lo cual es falso, además. Es decir, no hay ninguna necesidad. Tú no necesitas crecer siempre. O sea, yo a lo mejor necesito, yo qué sé, tomar un vaso de leche al día, por decir algo. Pero yo no puedo tomarme 100 litros de leche al día. O sea, es una exageración. Porque por ir creciendo no voy a ir a estar mejor. Es absurdo, ¿no? Entonces, las necesidades de la gente tampoco son crecientes. Entonces, digamos, esta idea está tan instalada como tantas cuestiones que tienen que ver con el discurso hegemónico del capitalismo, que es muy difícil combatirlas. Yo creo que al final lo que puede abrir una ventana de oportunidad para hacer un cuestionamiento del sistema, para poder discutir estas cosas, para darse cuenta de que tenemos que hacer cambios muy importantes, es en estos momentos de dificultad que empiezan ahora. Porque yo creo que poco a poco la gente va viendo que aquí hay algo que no acaba de encajar, que aquí hay alguna cosa que no está funcionando bien. Entonces, cuando ven que la energía eléctrica se dispara, dicen, aquí hay algo que no va bien. Y cuando vean que el precio del petróleo y los combustibles empiezan a encarecerse en las gasolineras, porque esto, a ver, esto lo tenemos a la vuelta de la esquina, tampoco nos equivoquemos, ¿eh? Quiere decir, estamos en una situación que la producción ya va muy justita, la demanda pues se mantiene donde está, pero la producción va cayendo, y entonces pequeñas variaciones hacen subir y bajar el precio muy rápidamente. Entonces, ahora estamos en una situación con un precio relativamente estabilizado, no demasiado barato, ahora mismo está a $75 el barril, o bueno, ayer mismo estaba a este precio, y en cualquier momento se puede disparar a 100. También os digo que en el momento en que caiga un poco el consumo, porque estamos en recesión, el precio bajará, porque el precio ahora es muy sensible a pequeños cambios en la demanda, pero a medida que la producción vaya disminuyendo, estos ciclos de oscilación van a ser cada vez más rápidos y cada vez más destructivos. Entonces, yo creo que ya la situación actual, con el problema que tenemos de la producción eléctrica, que el precio de la electricidad se ha multiplicado por 5 en cuestión de unos pocos meses, que tenemos un problema que se está diciendo que a lo mejor este invierno va a escasear el gas y que va a haber problemas de suministro de gas también aquí en España. Que gente que está trabajando en la industria manufacturera se están encontrando que tiene un problema de encarecimiento de materias primas que en algunos casos dificulta la viabilidad de los negocios y en algunos casos incluso tiene interrupciones de suministro, ¿no? Plantas de coches que cierran por falta, durante algunos días, por falta de semiconductores y demás. Todo esto ya te está diciendo aquí algo que no funciona muy bien, pero es que pensad que estos problemas se van a agravar. Es decir, la situación que tenemos ahora de retrasos en la llegada de suministros se pueden convertir en cuestión de nada, en cuestión de semanas, en interrupciones de los suministros. El sistema está en un momento de una gran fragilidad. Y como digo, pequeñas interrupciones pueden generar efectos realmente muy grandes. Y esto combinado con un encarecimiento del petróleo, que evidentemente va a llegar en algún momento, aunque luego el precio bajará, ¿eh? Primero subirá y luego bajará, pero estos picos que va a hacer, yo creo que abren la puerta a cuestionar el marco imperante, el marco mental, el marco conceptual imperante. Y yo creo que ahí en ese sentido todos tenemos que hacer un esfuerzo por hacerle comentar a la gente, oye, esto que está pasando pasa por estos motivos. No son sencillos de explicar, no se explica en un momento. Yo llevo ya más de una hora hablando, porque hay que explicarlo con todo lujo de detalles, porque además como contradice
muchos de nuestros prejuicios, nuestros conceptos aprendidos desde pequeños, lo hemos mamado, todos hemos crecido en este sistema con estos conceptos. Es muy difícil, tienes que estar mucho tiempo pues explicando y machacando. Pero yo creo que todas estas anomalías del funcionamiento del sistema, todos estos problemas que cada vez se van a ir recrudeciendo, abren esta ventana de oportunidad que podemos aprovechar para decir, oye, mira, es que esto pasa por este motivo, y digo, y es importante que cambiemos, porque si no, la alternativa es el colapso. Es que es así de simple. Si no reaccionamos ante estos problemas, al final nos vamos a estrellar. Al final llegará un momento que todo petará, que todo reventará, y que nada funcionará. Entonces, o nos preparamos para esto, o después no habrá nada que hacer. No hay que esperar a tener sed para construir el pozo. No tenemos que esperar a que los signos sean tan bestias, tan salvajes, que ya no nos permitan hacer absolutamente nada. Tenemos que empezar a trabajar ya, tenemos que reaccionar ya. Yo creo que es por aquí por donde se tiene que ir. Pero obviamente fácil no va a ser. Y más teniendo en cuenta, pues eso, la gran labor que hace la televisión. Yo siempre digo que el acto más revolucionario que se puede hacer ahora es volar los repetidores de televisión, porque la televisión sirve para inocular una serie de ideas que son falsas y que en el fondo pues perjudican los esfuerzos de lo que tenemos que hacer. Hola, buenas. Hola, Antonio. Un placer y un honor oírte. Soy integrante de tu canal de Telegram. Me vas a permitir que haga un poco de publicidad hooligan aquí, porque Antonio Turiel tiene un canal de Telegram muy activo donde todo esto se divulga y, bueno, entre otras cosas, estamos aquí algunos, como yo, gracias a ese canal, que es The Oil Crash, el canal asociado a su blog, que a su vez también está asociado al grupo de la revista 15-15-15, donde está todo el quién es quién del decrecentismo ibérico. Está Casdeiro, están los de Véspera de Nada, se cuida también la dimensión filosófica, cultural, todas las dimensiones, ¿no?, de la revista 15-15-15, que también tiene su canal de Telegram. Y nada, y quería aprovechar para dos cositas, porque en la burbuja ideológica de Twitter arrecia mucho el tema sobre la energía nuclear, ¿no?, cuando uno intenta debatir esto. Y claro, a mí me produjo mucha desazón ver el rifirrafe que tuviste tú con ese gran tipo tan influyente que es el operador nuclear. Claro, sorprende un montón. Yo no termino de creerme que la única persona que se embaula, se lee y explica los informes de la Agencia Internacional de Energía seas tú. Y que un tipo que supuestamente es ingeniero nuclear, cuando tú le echas en cara esos informes, se calla y se para la conversación delante de todo el mundo. No sé, me parece como deprimente que ese regalo para una esfera pública deliberativa que sea Twitter, al final, delante de todo el mundo, los dos mayores expertos quizás para hablar de energía nuclear, que con faceta divulgativa, que sois tú y el operador nuclear, al final se quede todo aquello en una especie de rifirrafe y que no se aborde esa cuestión. ¿Por qué? ¿Cómo es que eres tú el único que se lee esos informes y los divulga? Y muchas gracias. Pues porque son un coñazo. Son muy pesados de leer, ¿eh? Son muy pesados y muy molestos de leer. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de que soy de León y los de León son cazurros y tiran para adelante, ¿no? Como las mulas, ¿no? A ver, el gran problema que tienen los informes de la Agencia Internacional de la Energía, aparte de que evidentemente son muy extensos, es que por otra parte, pues son bastante técnicos. Es decir, tienes que tener ya cierta formación para poder entender algunos conceptos. Y otro problema que tienen es que no te dan contexto. Es decir, tú vas leyendo, te van describiendo una serie de cosas y si tú no te has leído, por ejemplo, los informes de los años anteriores, no te das cuenta de que hay contradicciones flagrantes de lo que dice este año y lo que decía el año anterior, pero además no tienes el contexto de, bueno, cuando te hablan de que, por ejemplo, China va a multiplicar su potencial de producción hidroeléctrico, por tanto, ¿esto es real? Y entonces ahí tienes que saber, tienes que tener un cierto background, un cierto trasfondo, de decir, bueno, vamos a ver cuál es el potencial hidroeléctrico de China, no sé qué, o sea, tienes que haberte formado mucho antes. Y esto es un proceso que lleva muchos años, es muy pesado, es un proceso muy pesado, muy laborioso, que requiere mucha paciencia, requiere muchas horas extras fuera del trabajo, porque, bueno, yo al igual que él, pues tengo mi trabajo convencional y estas cosas las hago cuando no estoy trabajando en mi trabajo convencional. Y requiere pues algunas noches sin dormir, mucho café y mucha paciencia y sobre todo, bueno, pues no a conformarse con las explicaciones ramplonas que a veces se dan. En el caso concreto de Alfredo, a ver, yo no quiero cargar las tintas sobre él. O sea, yo entiendo bien su posición y a pesar de que es verdad que él a veces pues tiene un tono, un comportamiento, muchas veces mucha gente se queja, ¿no?, de que
de que a veces pues es un poco chulesco y demás, y que evidentemente pues hace esta cosa tan antipática de defender la energía nuclear. Yo creo que él honestamente cree en lo que él hace. Sus maneras a veces, como digo, no son las mejores, pero bueno, también es verdad que hay gente que a mí me ha reprochado mis maneras, porque yo también a veces pues me sale la vena leonesa y a veces me cabreo cuando ya me tocan mucho las narices y a lo mejor pues no actúo de la manera más adecuada posible, ¿no? Eso está claro, todos somos humanos. Yo creo que el caso de él se ha centrado muchísimo en su nicho y además, como en su caso concreto es lo que a él le da de comer, pues tiene una lógica resistencia a mirar fuera de su zona de confort. Porque si miras un poco fuera de su zona de confort, se da cuenta de que lo que él está vendiendo y predicando pues es un ídolo con pies de barro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso concreto, lo que comentas del rifirrafe de Twitter, que de hecho se ha planteado hacer un debate en vivo. Lo que pasa es que yo creo que Alfredo ahora no tiene la más mínima gana de tener un debate conmigo. En parte porque considera que soy un imbécil, cosa que eso seguro que es cierto, y en parte porque yo creo que le puede dar un poco de miedo el tipo de argumentos con los que yo le puedo salir, porque claro, yo evidentemente me he documentado más en general. Yo creo que él conoce muy bien los aspectos de su tecnología, yo los aspectos de su tecnología, conozco los básicos, conozco lo fundamental y entiendo bastante bien sus argumentos, pero claro, hay aspectos como por ejemplo la escasez de uranio que él no lo conocía. Él, cuando yo le puse la gráfica esta en Twitter, tardó 2 días en responder, no respondió inmediatamente. Y además es obvio que fue a buscar no solo la referencia, sino a alguien. Él tiene sus contactos y él tiene sus círculos donde mueve la información. Y yo sé que particularmente dentro del foro nuclear, cuando yo hablo del problema de escasez de uranio, es un tema que les incomoda muchísimo, porque es una cosa que ellos no pueden refutar, porque entre otras cosas, además, los datos que yo doy son justamente los datos que vienen en el libro rojo de la Asociación de la Energía Nuclear, la Asociación Mundial de la Energía Nuclear, porque evidentemente el problema está allí, es que no se puede disimular, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la dificultad, ¿no? Si a ti te pagan para no entender un problema, es difícil que lo entiendas. Lo cual, bueno, pero insisto, yo tampoco quiero cargar las tintas sobre él, yo entiendo lo que él hace, no estoy de acuerdo, pero bueno, pero lo puedo entender. Y bueno, yo creo que él tiene sus deficiencias, como obviamente también las tengo yo. Temos tres preguntas na sala e unha pregunta no chat. Imos a facelas, a ver se podemos facelas resumidas para que nos den tempo para ir ao descanso en hora, vale? Hola, buenas tardes. Encantado de haberle escuchado, me ha encantado su conferencia. Quería preguntarle básicamente cuál es su opinión acerca de la energía nuclear de fusión. Hace poco leí una noticia del Instituto Tecnológico de Massachusetts que hablaba sobre que se ha conseguido recientemente un campo magnético bastante grande, lo cual resulta ser un avance importante, pero bueno, parece ser que hay otra limitación principal, que es en cuanto a los materiales, ¿no?, que puedan aguantar las altas temperaturas que se requieren para los reactores de fusión. Y bueno, quería preguntarle un poco cuál es su opinión acerca de este tipo de energía. ¿Es realmente nuestra salvación para el futuro? Muchas gracias. Antonio, si te parece, hacemos otra pregunta y así responde las dos a la vez, ¿te parece? Vale. Hola Antonio, gracias por la charla. Una pregunta rápida. Si mañana fueses el presidente de España, ¿qué harías con el dinero de la Unión Europea para el Recovery Fund? ¿Con el dinero de? La Unión Europea, el del Recovery Fund, no sé en español cómo... Vale. Ok. Bueno, a ver, voy a empezar primero la fácil, que es la segunda. No sé, ¿no? Quizá lo que hay que hacer es aquello de coge el dinero y corre, ¿no? Mira, hay que pensar que dentro de los recovery funds, de los fondos de recuperación y resiliencia, no todo es a fondo perdido. Hay una parte que son créditos, y en una situación de no crecimiento los créditos son muy peligrosos porque son muy difíciles de devolver. Entonces, claro, a priori ya, si yo pudiera desligar lo que es crédito de lo que no es, me interesaría no coger el crédito, porque no va a ser fácil de devolver. El problema es que no creo que me dejasen elegir. Y respecto al tema del resto de los fondos, pues claro, también es verdad que no estoy muy seguro de que Europa me permitiese a mí hacer lo que yo creo que se debe de hacer. Entonces, al margen de quien ponga el dinero, lo que yo creo que se debe hacer, esto lo expliqué en un post que escribí hace un par de años o 3,
que se llamaba Si yo fuera presidente, entre otras cosas explicaba por qué eso no podría ser, porque lo que yo querría hacer, evidentemente, no me lo iban a permitir hacer, antes me matarían o cualquier otra cosa. Pero bueno, evidentemente yo me orientaría sobre todo al fomento de lo local, digamos, la producción de proximidad, a la garantía primero de los alimentos, que es lo primero que hay que garantizar, segundo del agua de calidad, que esto no es tan sencillo y más en una situación de descenso energético, y después en general relocalizar toda la actividad para que la gente pues, pueda trabajar localmente, etcétera, etcétera. ¿Vale? El aprovechamiento de los materiales de proximidad y bueno, toda una serie de medidas que yo creo que son absolutamente fundamentales. Y ambos, por ejemplo, si hablamos de cuestiones más técnicas, bueno, hay muchos cambios que se tienen que hacer en el modelo de consumo, el modelo de producción, y ya pues cuestiones así más técnicas de investigación, pues el uso del aprovechamiento no eléctrico de la energía renovable, que parece que solo se puede producir electricidad con energía renovable, pero se puede hacer mucho más que eso. Y de hecho sería más eficiente, con menos impacto, no hay materiales escasos y genera riqueza localmente, pero bueno, este es el tipo de cosa que no se puede plantear. Y de hecho, yo quiero pedir un proyecto de investigación, si me da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer a la vez, precisamente para trabajar en esa dirección, ¿no? Pero bueno, sería complicado, porque yo lo que quiero hacer no creo que me dejaran hacer de ninguna de las maneras. Con respecto a la energía de fusión, a ver, la energía de fusión, sí, de vez en cuando pues van apareciendo noticias, esto es muy típico, además, cuando tú tienes un ámbito de investigación, de vez en cuando van sacando noticias que son un poco hype, como dicen los chavales ahora, que son un poco una exageración, una hipérbole, para mantener viva la llama, para mantener viva la ilusión de que esto se va a hacer y demás. Hace muchos años escribí un post que se llamaba ¿Habrá alguna vez un reactor comercial de fusión? Esto creo que más fue en el 2010. Y lo que allí describo, esos problemas siguen siendo vigentes a día de hoy. Entonces, el problema de la energía de fusión es que es extremadamente compleja y hay una serie de problemas técnicos que tiene que a lo mejor son irresolubles. De hecho, hace unos años hubo un artículo de Libération firmado por 3 físicos importantes franceses, uno de ellos, por cierto, premio Nobel, y que decían que lo que se pretende hacer es completamente imposible a nivel ya de los materiales de contención de la primera pared de contención. Porque la primera pared de contención tiene que ser al mismo tiempo muy porosa, pero al mismo tiempo resistente para poder soportar el chorro de neutrones que le llega. Pero tiene que ser muy porosa porque tiene que dejar pasar este flujo de neutrones para que lleguen a la manta de litio, que tendrá que ser transmutada en tritio, porque hay muy poco tritio en el planeta y se tiene que transmutar a partir del litio. Y entonces, bueno, pues ahí tienes un problema. Luego hay toda otra serie de problemas técnicos absolutamente brutales. El tema del confinamiento magnético es solo el principio del problema. Y este problema, por cierto, no se ha resuelto ni mucho menos, ¿eh? El gran problema que tiene el confinamiento magnético del plasma es que el plasma, al ser básicamente un fluido ionizado, con cargas eléctricas, digamos, al moverse genera su propio campo magnético y este campo magnético genera, que es muy complejo, en función de cómo se va moviendo, acaba haciendo un agujero en la vasija magnética que lo contiene y acaba saliendo, es lo que pasa siempre. Entonces, es muy difícil mantener el estado de plasma durante demasiado tiempo. Se hacen pulsos y demás. Y hasta ahora nadie ha conseguido, ni siquiera en el experimento este de MIT de la semana pasada, nadie ha conseguido que la cantidad de energía que se produzca sea superior a la cantidad de energía que se consume en todo el proceso. Pero como digo, además este solo sería el primero de los múltiples pasos que se tienen que dar, que esto es un poco lo que tiene que abordarse justamente con el ITER. El ITER es el primer reactor dentro del gran proyecto internacional, porque hay otros proyectos para la fusión, pero concretamente el del ITER, que es esta gran cooperación internacional, un reactor que se está construyendo en Cadarache, es solamente el primero de una serie de 3 reactores para ir resolviendo diversos problemas técnicos por diversas etapas. Nadie se plantea que la fusión pueda ser posible en un plazo de unas cuantas décadas, no tenemos décadas. Entonces ya solamente por eso ya se ve que esto no es la solución. Pero además, como digo, técnicamente es posible que lo que se pretenda sea directamente imposible, que nunca se pueda conseguir. Y luego no olvidemos que además está orientado a la producción de electricidad. Y no es electricidad lo que necesitamos primordialmente, necesitamos más de otras formas de energía. Por las 2 últimas preguntas, una del chat y una de aquí de sala, ¿vale? Suprimiendo los aviones, el 5G y bajando muchísimo las emisiones de CO2 y limitándonos a biogás y alguna energía alternativa, ¿se puede parar el cambio climático?
Vale, y la segunda pregunta. Vamos, un segundo, que es la del chat. Te la leemos ahora. Solo es esta. Sí. No, hay una más. Vale. No, hay una pregunta por internet que creo que ya está resuelta con las medidas que tomó el gobierno, pero bueno, mira, preguntan, ¿las centrales de ciclo combinado son necesarias para la estabilidad de la red? Eso no garantiza el coste del precio de la electricidad, ya que el problema es que se aplica a todas las fuentes por igual. No podría, por tanto, mantenerse la producción con gas como hasta ahora, pero sacar el precio de la suma del coste real de todas las fuentes, eso abarataría muy sensiblemente la factura. Sí. Vale, a ver, voy a empezar por la primera. Si detuviésemos las emisiones de CO2 hoy, los efectos sobre el clima, es decir, la temperatura del planeta, seguiría aumentando paulatinamente durante 2 siglos. Es decir, no subiría tan rápido porque no incrementaríamos tan rápido las emisiones de CO2, pero nuestro planeta ahora mismo no está en equilibrio. O sea, nosotros la concentración de gases de efecto invernadero que ya hay actualmente en nuestra atmósfera hace que se retenga más radiación solar y la radiación que sale no compensa la radiación entrante. La radiación saliente depende de a qué temperatura se encuentra el planeta. Entonces, a medida que la temperatura del planeta crece, sale más radiación. ¿Saben esto que ven en las películas de la gente que lleva estas gafas de infrarrojos, que ves las personas porque están calientes respecto a su entorno? Pues esto es lo que pasa, ¿no? Cuando, en función de la temperatura que tú estás, pues emites más radiación. Entonces, en este momento la Tierra, aunque detuviéramos todas las emisiones de CO2, no estaría en equilibrio y entonces tendría que incrementar su temperatura para alcanzar el equilibrio. El equilibrio es el momento en que la energía que absorbe del Sol equivale a la energía que irradia de vuelta al espacio. ¿No? Ese es el momento en el que el proceso se para. Entonces, tardaría un par de siglos en detenerse el calentamiento. O sea, no seguir calentándose más. ¿Vale? Bien, es cierto que lo haría cada vez, el incremento de temperatura sería cada vez más lento, ¿vale? Pero seguiría subiendo. De hecho, no podemos saber si el nivel de gases de efecto invernadero que hay actualmente en la atmósfera ya es tan elevado que podría provocar que superáramos alguno de esos puntos críticos en los cuales pues, se produce ya una emisión incontrolada de gases que están retenidos dentro de la corteza terrestre y que llevaría a una situación de calentamiento catastrófico. No lo sabemos. No sabemos si eso ya es inevitable. Esto es así, ¿eh? Lo que sí que podemos hacer es no agravar más aún la situación. Entonces, cuanto antes detengamos la emisión de gases de efecto invernadero, mejor. Porque además, contrariamente a lo que se suele hacer creer, los métodos de captura, secuestro y utilización de carbono pues no son muy efectivos. Y son muy caros. Y por eso mismo no se van a hacer. Entonces, con el cambio climático, lo único que podemos hacer es no agravarlo más. Es lo único que podemos hacer. Mire, yo hace 20 años, cuando empecé a estar un poco vinculado en este negocio de las ciencias ambientales y demás, en aquella época, hace un poco más de 20 años, de lo que se hablaba era de la lucha contra el cambio climático. Se hablaba de detener el cambio climático. Ahora, hace un poco más de 10 años, de a lo que se hablaba ya no era de detenerlo, porque ya sabía que era imposible de detener, pero lo que se hablaba era de mitigarlo, es decir, reducir su impacto. ¿Saben de lo que se habla hoy en día? A nivel de la Comisión Europea o de cualquier organismo. Se habla de adaptación al cambio climático. Es decir, no lo vamos a detener, no lo vamos a disminuir. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en el nuevo planeta en el que estamos, que es diferente al que conocimos cuando éramos niños. Créanme que me causa pesar del corazón contarles estas cosas, pero esto es la verdad. Esta es la situación real. Por eso mismo, toda la actitud cínica sobre los problemas ambientales que tenemos y la gente que adopta posiciones pues negacionistas, obstruccionistas con el tema de las medidas contra el cambio, es absolutamente criminal, porque ya tenemos un problema muy grave. Un problema muy grave que nos tendremos que adaptar, que como especie sobreviviremos, pero que va a ser difícil, nos va a causar muchas dificultades. Además, tendremos que hacer frente a estas dificultades en una situación de escasez energética, ¿no? Porque los problemas en la vida real pues no se presentan aisladamente, ¿no? Yo siempre digo que
que en la vida real los problemas no es como los malos de las películas, ¿no? Que van atacando de uno en uno al chico mientras el resto mira con expresiones amenazadoras. Pues no, hombre, atacan todos a la vez. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer frente a este desafío, a este gran problema, haciendo además frente a un problema de escasez energética de materiales que nos ayudarían, de hecho, si tuviéramos estos recursos para afrontar este problema en mejores condiciones. Y encima como para estar todavía con actitudes diletantes y molestando. Entonces, bueno, me sabe mal decirle esto, pero bueno, pues esta es la realidad. Con respecto a la otra pregunta, que tiene que ver con el tema del precio de la electricidad. A ver, en España lo que hay es un sistema de fijación del precio mayorista, del precio al que se vende a las comercializadoras, que se llama el sistema marginalista, en el cual el coste de todos los kilovatio-horas producidos se paga al del que tiene más coste, al más caro que entra. Entonces, esto obviamente no es necesario hacerlo así. Este sistema se decidió porque se juntaron un grupo de expertos, fundamentalmente economistas, ¿no? Los economistas saben de todo, y decidieron que esto era lo mejor porque, según ellos, esto servía para incentivar que se introdujeran nuevas tecnologías y que, al contrario, si se adoptaba otro sistema más razonable, como dar un beneficio justo a todas las tecnologías, es decir, pues sobre sus costes pues les añadía una cierta cantidad, pues decían que eso desincentivaría pues la introducción de nuevas tecnologías y demás. Y entonces por eso se adoptó este sistema, que además este sistema no se decidió en España. Esto lo que hace España es transponer unas directivas europeas y, de hecho, este es el motivo porque hay el mismo sistema en toda Europa y en toda Europa hay un problema de precios muy semejante al de España, ¿eh? No se vayan ustedes a pensar. De hecho, nosotros hemos tenido durante estos 2 últimos años, unos precios de electricidad bastante más bajos que, por ejemplo, Francia, Alemania y demás, entre otras cosas porque nosotros teníamos el gas argelino barato, pero es que ahora Argelia está teniendo problemas para suministrar el gas. Y tenemos que utilizar gas de otras procedencias más caro, igual que nuestros vecinos europeos, con lo cual por eso nuestro precio se ha puesto a la par del de ellos. En cualquier caso, como digo, esto viene de, digamos, un sistema fijado por directivas europeas y traspuesto a la legislación española. Esto no está escrito en piedra y, por supuesto, se puede cambiar. Ese modelo está pensado en una situación que obviamente era muy diferente a la actual. Y yo creo que a nivel de la Comisión Europea en un momento dado tomarán la decisión de buscar otro sistema, volverán a recurrir a economistas, porque ya sabemos que ellos lo saben todo, para decidir pues cuál es el nuevo sistema que sea más justo y que al mismo tiempo favorezca, según lo que dicen ellos, la competencia tecnológica y traerá. Bueno, ya veremos. Pero en todo caso está claro que no hay ninguna necesidad de que el sistema sea así y que evidentemente en la situación actual en la que se empieza a ver un problema de escasez de gas es un sistema absolutamente nocivo y estúpido. No tiene ningún sentido, hay que cambiarlo cuanto antes. Mira, nos ha entrado una última pregunta en el chat, que es ¿cuándo podremos cerrar todas las centrales nucleares de España? Esa pregunta es buena. En realidad las podríamos cerrar ya. Las podemos cerrar ya y además tampoco creas que supondría un gran incremento de coste, porque lo que pasa es que, claro, implicaría que tendrías que recurrir más a los ciclos combinados, pero como ya lo poco que recurrimos a los ciclos combinados se encarece la electricidad, esto no va a hacer que se encarezca sensiblemente más. El gran problema que va a haber con la electricidad de cara a futuro es mantener la estabilidad de la red. El gran problema que va a haber. Una situación en la que el uranio cada vez sea más escaso, en una situación en la que el gas y el petróleo cada vez sean más escasos, mantener la estabilidad de la red basándose en renovables va a ser muy complejo. Sería mucho más sencillo con renovables relocalizadas, es decir, huir del modelo de gran red eléctrica, que no es por criticar la red eléctrica española, que evidentemente hace un trabajo fabuloso, increíble, con un sistema muy complejo para mantener la estabilidad de la red, pero evidentemente todo esto es mucho más sencillo con redes más pequeñas, como pasaba antaño. Es decir, la gente mayor, la gente de más edad, los más veteranos de la sala, seguramente se acuerdan de cuando en su pueblo había la hidroeléctrica de no sé dónde y que era la que suministraba electricidad y demás. Claro, también evidentemente suministraban cantidades de electricidad más pequeñas. Entonces, al final, si uno quiere garantizar la estabilidad de la red basándose en sistemas renovables, tiene que pensar en producir menos electricidad y consumirla de una manera mucho más local. Y es la manera de conseguirlo con sus dificultades. Tampoco esto es jauja. Y en algunos casos, pues complementándose con algún combustible que tú puedas producir o aprovechar, pero siempre en cantidades moderadas. Mantener la estabilidad de una red de alcance nacional solo con renovables está muy difícil. No sé.
Bueno, pues con esta última pregunta vamos a ya finalizar la primera jornada de la escuela. Agradecer a Antonio su facilidad por todo. Es decir, nos ha puesto facilidades desde el primer momento. Ha recepcionado el correo aún estando de vacaciones con mucha amabilidad y se ha portado como un camarada, un compañero más en esta lucha por mitigar y combatir, ¿no?, el modelo actual, no solamente energético, sino de vida. Y es una maravilla que científicos y expertos como tú sean personas tan normales y tan sencillas, y eso creo que es la base del decrecimiento. Bajarnos todos un poco de nuestro pedestal, intentar aportar dentro de nuestras capacidades lo máximo y remar todos a una por cambiar la situación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, venga, muchas gracias. Hasta luego.